Hola, este programa es Distrito 8. Me presento, soy Don Max. Soy coordinador del Partido Libertario en el Distrito 8, bien redundante. Bueno, este es el primer programa que quería mostrar. La verdad es que han pasado muchas cosas en este país y quería enseñar un poco, bueno, de todo un poco, varias cosas que suceden a nivel local. La idea es también mostrar un poco la realidad de este distrito, que abarca Maipú, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central. Bueno, es bastante grande, como se podrán dar cuenta. Bueno, hay más, de hecho, como unas metidas en el distrito 8, pero bueno. También en este programa voy a entrevistar gente y también no necesariamente van a ser siempre del distrito. También voy a entrevistar personas que son amistades que de infancia y algunas personas que también son militantes del Partido Libertario, como yo. Bueno, una de las cosas importantes que quería conversar en el podcast de hoy es algo bien simple. Para entender el libertarismo hay que entender de dónde viene. Los voy a poner más o menos en contexto, porque la historia en realidad del liberalismo, que se podría decir que es como la palabra original, o que debería ser en realidad, te voy a explicar por qué todo ha cambiado y llegamos a la palabra libertario. Todo ha sido una evolución que ha marcado, bueno, un tiempo bien largo, ¿ya? Y el primer indicio como histórico de el liberalismo se dio más o menos a finales de la Edad Media, más o menos en la época ya de los descubrimientos. En este periodo América se había descubierto y los reyes, tanto los reyes como la iglesia, eran instituciones más que corruptas, eran bastante ignorantes sobre muchos temas, eran bastante dominantes y muchas veces eran bastante tiranos. Esta época, los que hicieron el gran cambio fueron sacerdotes de la misma iglesia, que muchas veces se iban en contra lo que la iglesia decía en ese tiempo. Por ejemplo, con los aborígenes. Yo no suelo usar la palabra indio, por si acaso, porque para mí el indio es el que vive en la India. De hecho, eso significa. Por eso prefiero usar la palabra aborigen. La iglesia en general tenía un trato muy inhumano, y fue gracias a un sacerdote el cual creó la primera carta de derechos humanos conocida, que fue Francisco de Vitoria. Él tuvo debates, de hecho, con los sacerdotes, y él decía que eran seres humanos, como los aborígenes eran seres humanos como cualquier otro. En cambio, la Iglesia Católica en ese tiempo decía que no eran seres humanos, eran prácticamente aberraciones, ¿ya? Entonces ahí Francisco de Vitoria pudo convencer un poco para que el trato fuera distinto hacia los aborígenes.
también hay casos de monetarios en esa época. Por ejemplo, Juan de Mariana fue un sacerdote el cual hizo que la moneda, hizo estudios de moneda. Él era de una escuela llamada Escuela de Salamanca, que fue como la primera escuela austriaca, por así decirlo. Fue una precursora, de hecho. Piensen que, bueno, para la gente a lo mejor que no entiende qué es la escuela austriaca, lo voy a explicar más adelante, pero fue la primera escuela de economía seria. Esto fue en España, ¿ya? Juan de Mariana hacía estudios súper relevantes con respecto a la moneda. Para poner en contexto, hay que entender algo. Y un pequeño cursillo a lo mejor para las personas que no entienden sobre valor monetario, pero ¿ustedes qué creen que le da valor a la moneda? Si creen que el número no es así, es la escasez. Un producto entre más escaso tiene más valor. Y en ese tiempo Juan de Mariana como que ya sabía eso, solamente la diferencia es que en ese tiempo el valor se determinaba por el material de la moneda. Ya ahora tenemos papeles, por ejemplo, pero en ese tiempo no se usaba el papel, sino las monedas de oro, de plata, y según el material, el grosor y la cantidad de material que se usaba, las monedas tenían un valor. Entonces, ¿qué pasaba con los reyes? Los reyes pensaban de que podían cambiarle el número a la moneda y así aumentarle el valor. Pero el comerciante sabía que eso era una mentira. Porque si tú le pones a una moneda, por ejemplo, pongamos en el contexto actual, tenemos una moneda de 10 pesos y le ponemos un cero más, lo más seguro es que en el comercio siga valiendo 10 pesos. Entonces lo que hacía el comerciante era subir el valor de las cosas, porque ya ese 1 era un 2 y él tenía que duplicar el precio de sus productos, ya no costaban lo mismo. Por ende generaba inflación. ¿Por qué? Porque devaluaron la moneda. Esos son como los primeros casos de inflación así como bien documentados. Y Juan de Mariana advertía sobre estas cosas. El rey de España era sumamente necio, no tenía idea de economía. Bueno, tampoco los culpo porque en esa época no se sabía mucho. Y fue la escuela de Salamanca la que empezó a estudiar el tema, por ejemplo, el fenómeno de los precios. Y ellos fueron los primeros en determinar los costos, y eso es algo muy impresionante. Por ejemplo, ellos determinaban que los costos los definía el mercado, pero no por un tema subjetivo, sí, bueno, en parte sí, pero no era como el valor fundamental, sino que era la oferta y la demanda. Esa era como la diferencia. Ellos como que se fijaban más en la oferta y la demanda y se dan cuenta que los precios variaban en eso. No le agregaban el valor subjetivo porque todavía no existía ese estudio tan académico en ese tema. Eso se dio años después. Así que bueno, también estaba Hugo Grocio en esa época y todo este tiempo el cual se definieron muchas cosas sobre el liberalismo, ya sea en la parte económica tanto como social o moral. Se le determinó protoliberalismo. Ellos no se definían como liberales, pero sí fueron los precursores como para seguir el camino que venía después. Esto cambió con el tiempo, después de que salió John Locke, pero eso lo voy a hablar otro día. Así que bueno, ese es mi resumen de historia un poco.
para que se entienda de dónde viene el liberalismo. Como conclusión, uno podría decir que siempre, cuando hay algo contra el sentido común, cuando hay autoritarismo, siempre va a existir la contraparte, y esa contraparte, que va a ser la voz de la razón, se ha llamado liberalismo. Espero que le haya gustado esta pequeña nota, y otro día voy a estar hablando a lo mejor con un amigo, lo voy a traer a este programa a lo mejor para hablar de contingencia y temas más no tan históricos, pues bueno, sí, siempre se está haciendo historia en realidad, pero temas más contingentes.